Nuevo programa de Caminos Inexplorados, que como ya sabéis va al encuentro de la espiritualidad y del amor, y sobre todo la del ser humano. Ese ser humano que tiene que abrir el corazón, desparramar por el campo de la vida la simiente de lo que ha sido creado, para que encuentre el conocimiento, el amor, la sabiduría, y así con mucha voluntad, con voluntad férrea, camine por los senderos aquí en la tierra del amor, del auténtico amor. Hoy tenemos un tema interesante, todos son interesantes, un poco diferente, cada uno de ellos también son diferentes. Está conmigo, está con nosotros Javier Ruiz Calderón Sánkara, el filósofo hinduista, es alumno de la escuela, o vamos a decir, alumno o seguidor de la escuela Anda, y el tema que vamos a tratar es precisamente el espíritu del hinduismo. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, muy bien, estupendo. Aquí en Zaragoza me han tratado muy bien. Sí. Sí. Bueno, pues agradecerte tu presencia. Además, has venido de Madrid. Madrid, ¿qué tal? ¿Está bien? Sí, bueno, sí. Como siempre. Está bien, está bien. Está muy movidito. Sí, bueno, hay muy acogedora. Acogemos a todos, a los futbolistas argentinos, a todo el mundo. Es bienvenido en Madrid. Bueno, pues quiero agradecer tu presencia, tu colaboración en el programa y sobre todo pues el haber venido desde Madrid para comentarnos este tema tan apasionante como es el espíritu del hinduismo. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme. Ya, para mí es un gusto estar aquí. He visto programas anteriores y a mí el tema este de la espiritualidad y el amor me parece lo más importante en la vida, así que encantado de colaborar. Muy bien, gracias. Además, es cierto, la espiritualidad y el amor es el camino del ser humano, para lo que hemos sido creados aquí, al margen de nuestras imperfecciones humanas. Sí, yo creo que sí. De hecho, creo que espiritualidad y amor es lo mismo en realidad. O sea, la espiritualidad es el amor y el amor es la espiritualidad. Entonces, me parece a mí que si una persona que sea totalmente atea, no sé qué, pero una persona que sea generosa, compasiva, amorosa, es más espiritual que una persona que aparentemente haga un montón de cosas externas de religión, pero que luego no tenga amor. Eso están de acuerdo todas las tradiciones, que el amor es principal. Creo que sí, no es cuestión de la apariencia de lo que realizas, sino de lo que eres, de lo auténtico. Luego lo que pasa es que hay muchas vías diferentes, claro, para cultivar este amor o esta espiritualidad, y el hinduismo, la tradición hindú es una de ellas. Es una de las más antiguas que se conservan actualmente, porque el hinduismo es la tradición que procede de los Vedas. Los Vedas son las escrituras básicas, sagradas, de las que recogen la experiencia espiritual que hubo en la India en aquella época, hace alrededor de entre el 1500 y 1000 a.C. O sea, ya van 3000, 3500 años de esta tradición que ha ido evolucionando, ha ido teniendo diferentes etapas. Y bueno, es muy variada, tiene una gran riqueza y bueno, a mí desde pequeño, desde joven me atrajo. Y lo que más me atrajo del hinduismo en aquellos momentos fue, primero, la idea de que todo es divino, de que todo está impregnado de divinidad. O sea, no que Dios sea un ser que está ahí fuera del mundo, sino que todos los seres, todas las cosas son divinas y por eso dignas de adoración y de veneración. Entonces, cuando uno ve así las cosas, ve que todo está lleno de esta luz, de este brillo de la divinidad, la actitud que sale espontáneamente es precisamente esta actitud de respeto ante todas las cosas, todos los seres. Por eso los hindúes somos vegetarianos. Esa sustancia, ¿verdad? Sí, es como una sustancia que está, pero que está en todo, en esta mesa, y en ti, en todas las... Todo está lleno, todo es divino. Y luego la otra cosa que me gustó mucho del hinduismo en ese momento fue como la tolerancia. La idea de que todos los caminos, en todas las religiones o fuera de las religiones, todos los caminos espirituales serios pueden llevar a lo que se podría llamar la santidad o la plenitud personal, la sabiduría. Todos los caminos llevan a Roma. Eso me gustó mucho del hinduismo porque en aquella época, dentro de
en Occidente esta idea estaba menos extendida. En las religiones más occidentales, pues se tendía a pensar que solo la propia religión era la buena y las otras eran inferiores o algo así. Y entonces estas dos cosas son las que me gustaron mucho del hinduismo. Todo es divino y todos los caminos pueden servir para llegar a la perfección, a la santidad. De todas formas, el Dios es de todas las religiones. Sí. Es participe en el ser humano. Participe porque, como bien has dicho, está en todo. Está en todos los sitios. Claro, sí. Es una irradiación de amor permanente, ¿no? En todos los universos, estadios y demás, ¿no? Pero, ¿qué diferencia puede haber del espíritu del hinduismo hacia el espíritu de otras religiones, aparte de lo que os comento ahora? Sí. Bueno, primero el origen. Cada religión tiene un origen distinto. Entonces, por ejemplo, el cristianismo procede de Jesús, el islam del Corán. Como he dicho, el hinduismo es la tradición que procede de los Vedas. Entonces los Vedas son unas escrituras. Bueno, llamarlo escritura es raro porque en realidad no se escribieron hasta mucho después, era todo transmisión oral. Entonces, unos textos que tienen himnos a los dioses, luego tienen textos rituales y por último tienen textos de filosofía y de mística, en los que de lo que se habla es que para superar el sufrimiento, la limitación, lo que tiene que hacer el ser humano es descubrir su verdadera naturaleza y llegar a darse cuenta de que no somos meramente un ser limitado que nació, que morirá, sino que somos infinitos. O sea que si miramos dentro de nosotros todo, en nuestro interior encontramos todos los universos, encontramos esa chispa divina. Entonces, esto es el punto de partida, los Vedas. Y luego hubo un largo desarrollo. En el hinduismo tradicionalmente se cree en la reencarnación, igual que en el budismo. En las religiones de la India todas creen en la reencarnación, que eso es una diferencia grande con las religiones de origen abrahámico, como judaísmo, cristianismo, islam, o como el zoroastrismo, que no, es también otro tipo de... no es abrahámica, pero tampoco creen en la reencarnación. Esa es una diferencia. Se supone que el ser humano, que no el ser humano, como que el alma, nuestro núcleo más profundo, está reencarnándose una y otra vez en un proceso de evolución, que no tiene comienzo, pero que poco a poco, vida tras vida, vamos avanzando hacia el descubrimiento de nuestra naturaleza divina. Entonces, este proceso de reencarnaciones sucesivas se termina cuando uno ya llega a la perfección, a la santidad, a la plenitud espiritual. Entonces uno ya deja de reencarnarse, ya, porque la reencarnación es un proceso, como dije, de evolución gradual. Es como que a veces en la India dicen que en las religiones occidentales se dice que tenemos una vida y luego ya cielo o infierno. Entonces dicen, pero bueno, un Dios amoroso no puede hacer eso, te tiene que dar más oportunidades para que llegues a la meta que te plantea. Si en una vida que dura X años suspendes, pues y te manda al infierno, entonces es una cosa que en la India no comprende muy bien, que en una sola vida sea suficiente para decidir por toda la eternidad. Claro, ahora en las religiones, en el cristianismo más moderno, pues ya hay mucha gente que piensa que no, que esto del infierno, la condenación eterna, pues es una cosa que no es muy compatible con creer en un Dios que es todo amor. Claro. De todas formas, yo te puedo decir que soy seguidor de Cristo ultranza, soy, además, por lo que siento de él, recibo de él, entiendo, él transmitió, pero soy creyente de la reencarnación. Ah, sí. No, es que yo he intuido lo que es la vida permanente, no la vida pasajera. Entonces, todo ese proceso para mí es importante y, como tú decías, es infinito. Cuando terminas aquí en la tierra, el alma, vamos a decir, el espíritu, sigue otros planos para seguir avanzando, ¿no? Para seguir, vamos, bajo mi creencia, ¿eh? O sea, yo hablo sobre todo de lo que yo creo, ¿no? Y por eso, vamos, que comparto lo que tú decías. Bueno, eso es lo que he dicho, es lo que como se suele ver desde la India, la cosa. Ahora, bueno, el hinduismo es más una práctica que un sistema de creencias. Dicen, usando palabras técnicas, el hinduismo es más una ortopraxis que una ortodoxia.
O sea, en el hinduismo hay toda clase de opiniones. Hay gente que cree en Dios, gente que cree en muchos dioses, gente que cree que hay una especie de absoluto impersonal. Otros creen que no hay ni absoluto ni Dios, son ateos totalmente dentro del hinduismo. O sea, hay una variedad muy grande de creencias. Pero luego, la práctica, casi todos hacen cosas parecidas. O sea, por ejemplo, la gran fiesta del hinduismo, Diwali, la fiesta de las luces. Pues todo el mundo la celebra, es como la Navidad, pero luego cada uno te dice, no, esto es para celebrar que se casaron Rama y Sita. Otros dicen, no, es para celebrar tal cosa. Cada uno explica de maneras diferentes por qué se hace eso, pero luego todos lo hacen. Entonces, lo que se tiene en común es un conjunto de prácticas. Eso es lo principal. Y es como algo, eso me gusta mucho a mí, que la religión, la espiritualidad, como algo más práctico que teórico. La teoría como al servicio de la práctica. Hay unas creencias o unas ideas que son buenas porque sirven para meditar, para orar, para crecer personalmente. Pero no porque sean verdaderas o falsas, sino por el efecto que tienen en la vida de las personas. Eso me gustó también mucho del hinduismo. Que hay una variedad tan grande de gente y todo el mundo practicando lo mismo. Curioso, ¿no? Sí, bueno, eso facilita la costumbre del hinduismo de que haya una gran variedad de creencias y de corrientes. Facilita a los hindúes el ver que otras religiones también son buenas. Vivekananda decía Pues has traído unos libros que sí. Si quieres puedes mostrar o vale. Bueno, voy a decir alguno que entiendas que es importante para los telespectadores que lo puedan comprar. Para el hinduismo yo creo que que se llama Breve Historia del Hinduismo. Es un libro que escribí porque el hinduismo es un lío. Hay muchas escuelas, muchas corrientes, de todo. Y entonces es complicado orientarse dentro del hinduismo. Entonces escribí este libro que es como muy sencillo. Me han dicho que ha salido claro, y en el que expongo toda la historia del hinduismo y los principales temas. El tema del yoga, por ejemplo. Yoga es una palabra importantísima en el hinduismo. El yoga significa la espiritualidad de la India. Entonces hay diferentes yogas. El yoga de la sabiduría, del conocimiento, que es muy intelectual, el yoga del amor a Dios, el yoga de la meditación, de la concentración, el yoga físico que conocemos. Todos son diferentes caminos para llegar a la misma meta, que es la liberación, la perfección espiritual. Entonces, bueno, pues todo eso lo he puesto en ese libro lo más claro posible. ¿Cómo, perdón? Un libro clarividente. Bueno, es muy clarito. Pues eso me han dicho. Eso, algo así. O sea, es como de divulgación. Pero bueno, estoy contento de él. Y bueno, es lo que quería, hay un texto, el hinduismo moderno empieza a finales del siglo XIX con un gran maestro que se llama Ramakrishna y su discípulo Vivekananda. Vivekananda viajó a Occidente y fue al Parlamento de las Religiones de Chicago. Entonces voy a leer el principio de cuando salió al Parlamento de las Religiones. Pues lo primero, cómo empezó. Dijo: hermanas y hermanos de América, mi corazón se llena de un gozo inexpresable cuando me levanto para responder a la cálida y cordial bienvenida. Os doy las gracias en nombre de la orden monástica más antigua y os doy las gracias en nombre de millones y millones de hinduistas de todas las clases y sectas. Dice: os han dicho los oradores que estos hombres de naciones lejanas pueden reivindicar el honor de llevar por los diferentes lugares de la idea de tolerancia. Me enorgullezco de pertenecer a una religión que ha enseñado al mundo tanto la tolerancia como la aceptación universal. No solo creemos en la tolerancia universal, o sea que hay que tolerar a las religiones, sino que aceptamos que todas las religiones son verdaderas. Esto es muy fuerte, claro, decir, no es que todas las religiones uno pueda ir salvarse o que todas sean valiosas de alguna manera, sino que todas las religiones son verdaderas. Fíjate, eso es muy fuerte. Hay unas que dicen que hay reencarnación, otras que hay cielo e infierno, otras que hay Dios, otras que no hay Dios. Sin embargo, todas son verdaderas. ¿Y por qué? Son verdaderas porque todas pueden llevar a la persona al estado de plenitud espiritual. Es el efecto práctico. Eso es una cosa que me encantó del hinduismo en su momento. Entonces, poco a poco me fui acercando, claro. Yo creo que al margen de la religión que profese, depende de él. O sea, depende de su estado de crecimiento y sobre todo de la valoración que pueda hacer, ¿no? De la vida y de sí mismo. Claro, sí.
Sí, sí, en todas las religiones hay desde los santos más excelsos hasta las cosas más horribles. Por ejemplo, en el hinduismo, históricamente hay una cosa que es muy mala, que es las castas. Las castas en sí no es una cosa mala, porque es la división de la sociedad en clases, pues están o en clases o en grupos. Son los que se dedican más a la parte intelectual, otros más al gobierno, los guerreros, otros los comerciantes, otros los trabajadores manuales. Eso es normal. Pero lo malo de las castas es que haya discriminación por casta, que haya castas consideradas superiores y otras inferiores, y que se maltrate a los inferiores. Y entonces eso al principio el hinduismo no era así, pero se fue convirtiendo en una cosa rígida y ha sido así desde hace bastantes siglos. Ahora está cambiando poco a poco, pero es difícil que llegue a superarse. Bueno, va a tardar tiempo en superarse la discriminación por motivos de casta. Y luego también históricamente en el hinduismo se ha tratado bastante mal a la mujer. Igual que en todas las religiones, en realidad en todas las tradiciones, pues a la mujer se la ha tenido más discriminada. Y entonces en el hinduismo moderno también ya hay, por ejemplo, sacerdotisas, que antes eran todos varones, ahora ya hay mujeres que hacen los ritos en los templos, o renunciantes, son monjes y monjas, hay maestras. Al principio dijiste, yo soy discípulo de Amma, que es una gran maestra, que está viva, que viene a Barcelona todos los años y viaja por el mundo. Pues es una maestra y es reconocida por el hinduismo actual como una de las grandes maestras. O sea que uno de los personajes más importantes del hinduismo actual es una mujer. Y eso, bueno, se va consiguiendo poco a poco. Sí, yo creo que no es bueno que haya señores y vasallos. Cada uno desarrollará su función en la vida y su proceso vital, ¿no? Pero no hay nadie mejor ni peor. No, claro. Cada uno desarrolla su vida y no por eso menospreciarlo, como lo que tú has dicho precisamente sobre el hinduismo, que lo que hacen es no menospreciar. Claro, es una contradicción que hay en todas las religiones. Se predica, por ejemplo, en el hinduismo, pues que todos los seres son divinos y luego se trata mal a unos o a las mujeres. Luego, en el cristianismo se predica el amor universal a todos los seres y se hacen las cruzadas, por ejemplo. Bueno, pues todas las religiones tienen estos dos aspectos. Entonces, bueno, como instituciones humanas que son, pues son imperfectas y, bueno, pues ya sabemos lo que pasa, en todo. No, en todo, todas las religiones. Dime. No, y me parece a mí que además cuanto más valioso es algo, más puede degenerar. Por ejemplo, la religión, la espiritualidad, yo creo que es la fuerza más poderosa que hay en la humanidad. Y por eso, cuando degenera, es la que puede crear horrores más grandes. Porque las guerras de religión, todas estas cosas, que encima, por ejemplo, en el mismo hinduismo, por hablar no de otras religiones, sino de la mía, pues cuando se trata como descastados, a los parias, se les maltrata, no se les deja ni entrar en las ciudades. Entonces eso es... Y los sacerdotes lo apoyan, y hay textos que dicen que hay que tratarles así. Eso es como la degeneración más grande. Luego hay otros textos que dicen que todos, las mujeres, los sacerdotes, los siervos, todos, con que tengan una actitud de devoción a Dios, ellos pueden alcanzar la salvación. Entonces hay que ver con qué parte de la religión se identifica cada uno. Sí, todas las religiones han tenido sus momentos, más negativos, más positivos. Sí. Y han tratado a veces, pues... situaciones pues, un poco duras, caóticas. A ver, en la reencarnación, según el hinduismo, ¿de persona puedes pasar a animal? Se podría, en teoría sí. Reencarnación se supone que... Es decir, ¿no es una involución? Es una involución, pero depende de cómo aproveche cada uno. O sea, uno va dando pasos. Y entonces, si en esta vida yo no avanzo, sino que actúo tan mal que en vez de avanzar retrocedo, pues es... Bueno, la lógica de la reencarnación es la siguiente. Está basada en la ley del karma. Eso es muy importante. Ley del karma o ley de la acción. Significa, según cómo uno actúa, eso determina las circunstancias en las que se va a encontrar más adelante. Si uno actúa bien, de una manera correcta, ética, armoniosa, las circunstancias serán mejores. Y si actúa de una manera incorrecta, que perturba la armonía del universo, que es negativa para uno mismo, para los demás, entonces se encontrarán circunstancias más dolorosas. O sea, como que actuar bien lleva a una situación placentera y actuar mal a una situación de dolor.
esto no es... se puede interpretar como si fuera premios o castigos, pero no, lo mejor es pensar. Es como cuando un niño se le está educando y entonces a veces hay que ponerle en dificultades para que progrese. Porque un niño que se le mima, que se le da todo lo que quiere, pues ese no avanza nada. Entonces, cuando uno actúa correctamente, entonces sigue avanzando en su camino espiritual. Y cuando uno actúa de una manera incorrecta o en una vida, imagínate que se convierte en un asesino múltiple, en una persona muy mala, pues lo que le conviene es pasarlo mal durante un tiempo en la reencarnación siguiente, porque ahí aprenderá lo que es la vida y tal, y entonces madurará y podrá seguir su evolución. Esa es la lógica, es una lógica. Se supone que cada uno nos encontramos con las circunstancias más adecuadas para poder seguir nuestra evolución espiritual. Pero no puede ser, bajo otras filosofías, en la reencarnación nunca retrocedes. Es decir, siempre alimentas de nuevo el alma, reconduces, modificas, pero sin descender, es decir, a animar, sino ser hombre siempre, ser humano. Eso en la tradición, en las tradiciones indias, el hinduismo, budismo, jainismo, sikhismo, todas las religiones de la India, se considera que se puede retroceder, sí. Eso es lo que dice la tradición. De todas formas, el hinduismo, como todas las religiones, está modernizándose, entonces siempre caben novedades. Por ejemplo, bueno, lo que te dije en la práctica, pues que ahora hay mujeres que son sacerdotes, tal, y también las creencias. Por ejemplo, la idea de la modernidad occidental, de que todos los seres humanos tienen los mismos derechos, tal, eso está un poquitín en el hinduismo antiguo, pero poco desarrollado. Eso es una idea que se ha extendido en el hinduismo más bien a partir del siglo XIX por influencia occidental. Entonces, bueno, estamos avanzando y es posible que ideas o creencias tradicionales vayan modificándose. O sea que no se sabe, igual se va a acabar pensando lo que tú propones. Pero bueno, por ahora en general, dentro del hinduismo, los que creen en la reencarnación, que es casi la práctica totalidad, piensan que se puede avanzar o retroceder. Mi credibilidad sobre la reencarnación es cuando hay situaciones anómalas del ser humano, ¿no? Cuando no desarrolla lo que debería desarrollar, entonces, bueno, pues tiene que de nuevo, kármicamente, pues desarrollar en otra vida situaciones para que modifique, para que aprenda, ¿no? Pero nunca, como bien has dicho, el amor no hay castigos, sino que hay modificaciones. O sea, se da otra vez al ser humano la posibilidad, o al alma, de rectificar. Hasta el punto de volver animal, no sé, bajo mi credibilidad, yo creo que es siempre el ser humano. Ya no bajas esa categoría de humano a animal. Respeta a todos los animales como seres vivos, ¿no? O sea, claro. Bueno, pues hay diferentes opiniones. Por ejemplo, los budistas también creen en la reencarnación, pero por ejemplo no creen que haya un alma que reencarne. Entonces la reencarnación en el budismo es una cosa mucho más complicada de explicar, muy interesante, pero muy... Pero estamos en el hinduismo. Sí. Otro día budismo, que sí. Es que ya... De todas formas, hombre, yo he querido aportar esto también bajo mi creencia por hacer esa comparación. Sí. Coméntanos algo más del hinduismo, características, profundidades, toda esa espiritualidad tan honda que tiene. Como te dije, dentro del hinduismo hay muchas tradiciones, pero las dos principales son la que cree en Dios, en un Dios personal, que es del que procede el universo, el que lo mantiene en funcionamiento, el que lo gobierna, el que al final del ciclo cósmico lo destruye, y también es el ser que puede salvarnos por amor. O sea, cuando la persona se entrega con devoción, con fe en manos de Dios, alcanza la salvación. Eso se parece mucho al cristianismo, al islam, a las otras religiones monoteístas. Pero luego en el hinduismo hay otra línea que es más diferente de las religiones occidentales, que es una tradición monista o no dualista. Lo que dice es, existe Brahman, que es lo absoluto, impersonal. No es un ser personal, es una realidad que está más allá de lo personal y lo impersonal. Es lo único que existe, solo existe Brahman. Y todo este universo es una apariencia de Brahman, todo esto es Brahman. Ahí no hay devoción, no hay
oración, no hay una relación de invocación como entre dos personas, yo y tú. Hay ello, lo absoluto, pero ahí el secreto es que ello no es distinto de mí. Yo soy Brahman. Eso es la afirmación más como atrevida que dice esta línea del hinduismo. Yo soy Brahman, yo soy lo absoluto. Entonces ahí no hay oración, que es como un diálogo con Dios, sino meditación. La meditación consiste en que uno se sienta en la postura adecuada, se relaja, puede decir mantras. Mantras son palabras con significado espiritual que sirven para concentrar la mente y para abrir el corazón. Uno puede recitar un mantra en voz alta, en voz baja y sentir. Yo soy Brahman, yo no soy solo este individuo, yo soy lo infinito, yo soy Brahman. Y así, concentrándose en esa idea y en ese sentimiento, poco a poco eso se va convirtiendo en una experiencia. O sea, pasa de ser una creencia o una idea a algo que es algo que uno percibe directamente. Por ejemplo, a Swami Sivananda le decían, Swami, maestro, ¿tú has visto a Brahman? Y él decía, yo solo veo a Brahman, porque todo lo que veo, aquí no hay mesas, personas, cámaras, etc. Aquí solo hay Brahman, solo hay ese Brahman. Entonces, esta es la otra gran línea del hinduismo, el monismo o el no dualismo. Esa es con la que yo me identifico más. Lo que pasa es que una persona que sigue esa línea, también en otros momentos puede rezar a Dios. Porque Brahman impersonal y Dios personal serían como las dos caras de la misma moneda. Se puede meditar en Brahman impersonal y en otros momentos rezar y tener esta relación amorosa con Dios. La relación lo bonito de este camino de la devoción, del amor a Dios, es que está lleno de amor, que es una cosa. Entonces hay momentos en los que se te ponen los pelos de punta, lloras, te vienen las lágrimas a los ojos. Cuando estás rezando o meditando en la divinidad, y hay una práctica que hacemos en el hinduismo que está en todas las religiones, que es cantar a Dios, hacer cantos religiosos. Se llaman bhajans, cantos espirituales. Entonces, es una práctica muy bonita porque centras la mente en Dios, abres el corazón y encima estás cantando. Entonces se moviliza todo el cuerpo, toda la energía, y es más fácil las prácticas devocionales de canto, recitar mantras, etcétera, que las prácticas de meditación. La meditación es más difícil. Hasta el punto que hay hindúes que dicen que en nuestra época no hay que meditar, porque dicen en nuestra época solo hay que rezar a Dios y cantarle. Los Hare Krishna, por ejemplo, que son hindúes, dicen solo hay que cantar a Dios y entregarse en sus manos. La meditación era para los antiguos, que eran gente que estaba más preparada que nosotros, pero en nuestra época no hay que meditar. Eso yo no estoy de acuerdo, creo que los diferentes caminos son para diferentes clases de personas. Pero bueno, es un poco para que veas la diversidad. Antes, cuando comentabas ese llanto no es llanto de emoción, es llanto del alma. Ah, sí. Ah, ¿cómo es eso? Sí, porque lo digo por sí. Un llanto que se produce cuando estás identificado con el universo. Sí, ajá. Que es un llanto puro, es un llanto universal, se puede decir. Sí. Un llanto emocional humano. Es verdad, sí. Es como... supera la situación del hombre, ¿no? Y lo que antes manifestabas también, que yo comparto, es que el ser humano tiene que llegar a esa convicción. Esa convicción le lleva a un sentimiento puro. Sí. Y ese sentimiento le hace ser uno en el universo. Sí. Y eso ya, el camino ya es otro. Claro. Como lo desarrolla él, porque es Dios. Sí. Con los errores humanos, pero las imperfecciones están, no somos puros, ¿no? Más o menos lo que sí. Sí, es lo que decías, es como, primero se parte como de una creencia, de una fe, en el sentido de una creencia, luego poco a poco, por la práctica, esa creencia se va convirtiendo en experiencia, poco a poco. Y al final, según la tradición, y yo creo que según todas las tradiciones místicas, en la última etapa, ya uno ya ni siquiera tiene éxtasis ni nada, sino que está continuamente en esa conciencia de Dios. O sea, ya no tiene que rezar, el éxtasis, eso pasaba en Santa Teresa, en el sexto grado de oración se da mucho el éxtasis, porque la persona está impura, entonces cuando surge esta unión con Dios, uno se pierde la conciencia de este mundo. En el séptimo grado de oración, que es el nivel más elevado, se llama Sahaja Samadhi, la absorción espontánea en el hinduismo. Uno está siempre en éxtasis, pero sin que aparentemente le esté pasando nada. Siempre está en la conciencia de Dios, cuando está andando, cuando está trabajando, en todo momento
no pierde ni por un momento la conciencia divina. Eso es el nivel más elevado. Y eso es espontáneo. En ese momento ya no hay que practicar nada, no hay que hacer nada porque uno está en este estado sin hacer nada. Lo que pasa es que los que llegan a ese estado, de todas formas, muchas veces siguen haciendo prácticas religiosas espirituales un poco para dar ejemplo. Porque si ellos no lo hicieran, sus discípulos o la gente que les sigue pensarían, bueno, pues si él no hace nada, es que no hace falta hacer nada. Entonces hay gente que sigue pues haciendo muchas cosas. Y luego, también por ejemplo, en el caso de mi maestra, dice, cuando un día nos contó, entonces cuando uno siente que todo es Dios, de ahí surge una gran compasión. Claro, sientes la unidad de todas las cosas y surge amor y compasión por todos los seres. Y la persona que está en ese estado no puede evitar servir a los demás. Se dedica todo el rato, si ve que alguien sufre, le ayuda. Entonces, por ejemplo, mi maestra Ama, desde entonces, es muy conocida porque la gente que se le acerca a ella los recibe y los abraza a todos uno a uno. Miles de personas. Y luego tiene una gran obra social de hospitales, escuelas, ayuda en catástrofes, etcétera. Se dedica incansablemente a eso, exclusivamente, porque ya no necesita nada para ella misma. Cuando una persona llega a ese estado, está plenamente feliz, no necesita nada más para sí mismo. Pero es como que ese gozo que tiene se desborda hacia afuera en forma de amor, de servicio. Es un estado muy deseable. Yo por eso estoy en esto. Quisiera acercarme lo más posible a ese estado. No por mí solo, sino porque eso yo creo que es lo mejor también para los demás. Cuando uno llega a ese estado es cuando puede ser útil y servir a los demás bien. Porque si no hay un ego ahí que dice yo, que está molestando siempre. Cuando el ego se disuelve es cuando uno puede servir de verdad. Eso dice el hinduismo y todas las tradiciones místicas, en realidad. Yo pienso también que a veces hay personas que meditan, yo no medito, porque de alguna forma la meditación viene cuando realmente ya no llegará a ese éxtasis, pero sí cuando realmente estás bien contigo, cuando tienes esas percepciones, estás en un universo más, entonces te va viniendo todo, no hace falta ponerte, o sea, clasificarte en la meditación o sentarte para meditar, ¿no? Aunque sí que la meditación es importante, claro, para llegar a una conexión, estar tranquilo, relajado, estar en la templanza, en la calma del alma. Hombre, lo ideal, lo que proponen los maestros es estar meditando todo el rato. O sea, pero no quiere decir sentarse, sino que en todo momento siempre uno intenta acordarse de Dios, intenta acordarse de que todo es divino, de que Brahman está en todas las cosas, intentar mantenerlo. Y eso al principio con esfuerzo y al cabo de mucho tiempo de práctica intensa es una cosa espontánea. Claro, es intentar meditar todo el tiempo, pero se nos recomienda que haya momentos especiales porque igual hay un día que hay mucha complicación y tal, y entonces uno se acuerda de Dios muy poco. Entonces, por lo menos un ratito cada día, algo así. Bueno, como vamos ya acercándonos ya al final, para que luego tengas la oportunidad de transmitir aún más del hinduismo, si te parece, voy a leer el poema. Luego, muy bien. Y así luego sintetizas más. Sí. Vamos a hablar de los miedos. ¿De los? Miedos. Vale, sí. Esto para que muchas personas pierdan el miedo y se atrevan a hacer muchas cosas que realmente ahora no hacen. Entre ellos, la parte espiritual, la trascendencia. ¿Qué hacen los miedos? ¿Qué hacen tu cuerpo y tu alma con esos miedos latentes? Sino que impides tu desarrollo y tu calma y tengas siempre mensajes pendientes. Los monstruos que tu alma trae y los demonios que tiene escondidos paralizan tu avance y retraen la evolución de tu proceso adquirido. ¿Qué vislumbra tu penoso corazón en ese mundo triste de sombras que la arcilla que moldea tu corazón se deshace sin formas? Rompe con tu silencio muerto, ábrete al silencio de la vida y penetra en su mundo desconocido con sus maravillosas formas. Si supieras que fuera de los miedos existe tu real presencia, intentarías conocer tu mundo y te enriquecerías con su esencia. Es el manantial, la riqueza o la tierra que abriendo su alma permite que salga libre el agua y enriqueza el agua estancada. Y si la tierra es generosa al abrir con amor su corteza, ¿cómo no el agua generada dentro de esa tierra milagrosa? Qué bonito. Los miedos perturban mucho, esclavizan, te contraen en el avance de la vida, ¿no?
vivir normal. O sea, no estamos hablando de la espiritualidad, no, estamos hablando del proceso. Bueno, a ver, Javier, sí. Aún tenemos unos minutitos, coméntanos más del hinduismo, sintetiza. Sí, quería comentar un poquitín. Esto del miedo es muy importante, claro. Swami Shivananda le dicen, ¿cuál es la virtud más importante que hay que cultivar? Y dice, todo el mundo tiene que cultivar la valentía, el poder superar los miedos, porque dice, un asesino que sea valiente, yo le prefiero a una persona que sea muy bienecita, pero que sea apocada y que no se atreva a nada. Porque dice, el asesino podrá superar sus ansias de violencia y tendrá la fuerza que le llevará a conseguir todo lo que quiera, pero la otra persona no conseguirá nada. Entonces los textos antiguos, las Upanishad, dicen, solo hay miedo cuando hay dualidad. Tiene que haber, uno piensa, yo estoy aquí, ese otro ser, esa otra persona está ahí y ese me puede perjudicar. Pero si uno es consciente de la unidad, de que todos formamos parte de una unidad, ahí no puede haber miedo. Porque ¿quién va a hacer algo a quién? Somos uno, somos un solo ser. Entonces se dice, hay que cultivar esta conciencia de la unidad y se superarán todos los miedos y todas las limitaciones. Sí, yo creo que ahí estamos de acuerdo, por lo que has leído, es lo que has dicho. Sí, los miedos es un problema en el proceso del ser humano. Somos humanos imperfectos y a veces pues están las dudas, hay que reflexionar. Coméntanos algo más. Mira, te quería comentar, hemos formado en España la Federación Hindú de España, que es las organizaciones hindúes que hay, se unen para ir consiguiendo que el hinduismo se reconozca como religión ante la ley, como están el catolicismo, el judaísmo, islam, porque eso tiene sus consecuencias prácticas. Por ejemplo, un matrimonio hindú no tiene validez, luego hay que casarse por lo civil, o luego a la hora de hacer la cremación, de quemar los cadáveres como en la tradición hindú, o hay una serie, o que por ejemplo pueda ir a un hospital, pueda ir un sacerdote hindú a atender a las personas. Bueno, hay una serie de derechos que, como el hinduismo no está reconocido, pues no se tienen. Para eso se creó la federación, y una de las primeras cosas que hicimos fue escribir un libro que se llama Veda Darshana, que además te regalo este ejemplar de parte de los hindúes de España. Este es un libro que son una serie de artículos hechos por 8 que nos identificamos con el hinduismo. Está Ramchandani, que es el presidente de la federación, Óscar Pujol, bueno, gente variada. ¿Me permites que diga el título? Sí. Es Veda Darshana, sí. Pensamiento, espiritualidad y vida en la tradición hindú. Eso es, sí. ¿Y esa, por si a alguno le puede interesar? Sí, bueno, todos estos libros, estos y otros que he escrito sobre yoga, Vedanta, la Bhagavad Gita, etcétera, pues si a alguien le interesan, se pueden encontrar todos por internet o se encargarán en las librerías, pero si queréis más detalles yo creo que pondrán mi email en la pantalla en algún momento, o cualquier duda respecto al hinduismo que se pueda tener me lo podéis transmitir. Pues eso, este libro son 8 artículos sobre temas muy variados del hinduismo. De todas formas, aparte que lo hayan puesto, ya lo veo ahí en pantalla, sí. Es jruizcalderon@yahoo.es. Eso, ¿no? sí. Se ponen en contacto contigo. Sí, ¿Hay alguna web también en la que...? No, solo este email de momento. Bueno, hay web de la Federación Hindú en Facebook. Si se pone Federación Hindú de España, también está. Bueno, y en Facebook también estoy yo, pero ahí está la Federación Hindú de España, y ahí hay muchas asociaciones. Luego, para una persona que se identifique con el hinduismo, pero que no pertenezca a ninguna asociación, hemos creado una asociación simplemente para aquellos que no tienen asociación, pero quieren estar en la federación. Esta se llama Veda Darshana. Veda Darshana. Bueno, eso ya podría informar si a alguien le interesa, porque es gente que se siente hindú, pero que no puede estar en la federación porque no pertenece a ningún grupo. Pues ese sería una organización cajón desastre para como la gente como yo, que no está en ninguna organización hindú, pues que pueda estar en la federación. Y bueno, el hinduismo poco a poco, el hinduismo entró en España, el primer hindú que hubo en España está registrado el año 1893, creo que es, justo hace ya tiempo, y son hindúes venidos de la India. Pero bueno, todavía, aunque lleva todo este tiempo, pues queda mucho camino por delante. De todas formas, si te parece, haremos otro programa
y empezaremos con el primer hinduista en España. Ah, vale, vale. Y ya a partir de ahí seguiremos porque hay muchas cosas más que comentar que son muy interesantes del hinduismo. Ah, sí, sí, sí. Bueno, Javier, ¿qué te voy a decir? Agradecerte tu presencia, tu colaboración, toda la disertación que nos has hecho, extraordinaria. Nos has introducido en el mundo del hinduismo y, vuelvo a repetir, haremos otro programa y así ya profundizaremos más, llegaremos a atar más cabos dentro del hinduismo. Muy bien, Así muchas que, gracias. Gracias, Mm. buen regreso a Madrid, disfruta de tu ciudad que es preciosa. Y a los telespectadores, pues decirles lo que les digo siempre, pues que las personas que vienen a instruirnos, a enseñarnos, y siempre, siempre, siempre hay algo nuevo para reflexionar, para aprender. Así que gracias, Javier, gracias a todos los televidentes que estáis ahí siempre, recomendar el programa, que creo que merece la pena con los invitados que vienen, y muy buenas noches. Muchas gracias.